Hola jóvenes estudiantes de quinto año de secundaria, bienvenidos, soy el profesor Pedro Augusto Quintitás. Esta semana vamos a trabajar el tema de la gráfica de una función cuadrática. Bien, teniendo en cuenta que la semana pasada hemos estado trabajando cómo se resolvía una ecuación cuadrática, ya bastante relacionado al tema. Bien, empecemos. Primero que nada hay que reconocer qué cosa es una función cuadrática, ¿ya? La función cuadrática tiene la siguiente forma: función de x, que es un ax al cuadrado más bx más c. Recuerda que aquí la a, la b y la c son los coeficientes. De los tres, se puede decir que el coeficiente principal es la a, ya que acompaña a la variable cuadrática, ¿ya? También, ojo, que en algunas situaciones f de x también se representa como la y. Recuerden que si nosotros queremos graficar en el plano cartesiano vamos a encontrar un eje x y vamos a encontrar un eje y. Entonces, aquí estarían las x, las abscisas, y y que vendrían a ser las ordenadas, ¿ya? En el plano cartesiano, obviamente que se ubican los puntos con una abscisa y una ordenada. ¿Bien? Entonces, vamos al tema en sí, que es cómo se grafica una función cuadrática, ¿ya? ¿Cómo es la gráfica? Entonces, la gráfica es una parábola, ¿ya? Matemáticamente, en el plano cartesiano, si nosotros queremos representar una función cuadrática, esta función cuadrática le corresponde una gráfica y esa gráfica es una parábola, ¿ya? Estas figuras que ustedes observan aquí son las parábolas. En este caso, esta parábola está abierta hacia arriba y esta parábola que está abierta hacia abajo. También a esa parábola que está abierta hacia arriba se le dice parábola cóncava, ¿ya? Porque tiene una especie de cavidad, una concavidad, ¿bien? Y la parábola que está abierta hacia abajo se dice que es una parábola convexa, ¿bien? Ahora, ustedes observen que algunas se grafican abiertas hacia arriba y otras se grafican abiertas hacia abajo. ¿De qué dependerá ello? ¿Bien? Ustedes observen aquí en la partecita de arriba, les he puesto algo muy importante. Dice que a es mayor que 0 y a es menor que 0. ¿Y quién es a? A es el coeficiente principal. Por algo una de sus funciones es que va a determinar hacia dónde es la abertura de la parábola a. Entonces, si el a, o sea el coeficiente que acompaña a x, es positivo, es mayor que 0, entonces la parábola se abre hacia arriba. En cambio, si el coeficiente a que acompaña a x cuadrado, ese coeficiente es negativo, o sea menor que 0, la parábola se va a abrir hacia abajo. Tengan en cuenta que esta parábola se va a graficar en el plano cartesiano. Las líneas que ustedes observan de rojo vendría a ser el plano cartesiano, donde x vendría a ser el eje de las abscisas y la y vendría a ser el eje de las ordenadas, ¿ya? Entonces, en ambos casos se ha graficado en el plano cartesiano. Ahora, muy importante a lo que voy a señalar a continuación. Fíjense ustedes, esta parábola que se está viendo hacia arriba, ¿está bien? Tiene un punto mínimo, es decir, donde ya no baja más, sino que esto comienza a decrecer, a descender, llega a un punto mínimo y luego comienza nuevamente a crecer, ¿ya? Se dice que la parábola es simétrica. ¿Por qué? Porque este puntito que ustedes observan, por ese punto pasa un eje de simetría. ¿Está bien? Entonces la parábola es simétrica en sus ambos brazos. Los brazos de la parábola son simétricos. Cabe señalar que la parábola también es infinita. ¿Está bien? Nunca termina de graficarse, ¿no? Puntos infinitos, puntos infinitos. Por lo tanto, en esta gráfica se podría decir que sí tiene un mínimo, porque ahí nada más llega, ya no sigue más abajo, pero esta parábola no tiene un máximo. ¿Está bien? Ahora, ese puntito del cual estamos hablando es el vértice de la parábola, ¿ya? El vértice de la parábola. El vértice está formado por el par ordenado h, k, que en realidad es un x, y, o sea, es un par ordenado, un punto del plano cartesiano, un punto de la parábola también, pero que, como es el vértice, en particular le estamos llamando un h, k, como para diferenciar de los otros puntos de la parábola. Bien, y es muy importante conocer el vértice porque ella va a determinar
el punto de inicio, se puede decir, o bien la abertura hacia arriba o bien la abertura hacia abajo. En ambos casos observen que aquí está el vértice en el punto más bajo. En cambio, si la parábola se hubiese abierto hacia abajo, entonces el razonamiento sería distinto. Es decir, esta parábola es creciente, crece, pero llega a un punto máximo y de pronto comienza a decrecer. Y lo mismo, ¿no? Es simétrico en su crecimiento y simétrico en su decrecimiento. ¿Ya? Entonces, el punto B, el h, k, vendría a ser el vértice. Entonces, si la parábola se abre hacia abajo, se podría decir que tiene un punto máximo, pero si queremos saber cuál es el punto mínimo, no vamos a encontrar, obviamente, porque esta parábola es infinita, hacia abajo, ¿no? Hacia lo negativo. ¿Bien? Entonces tendría un máximo, pero no tendría un mínimo. ¿Bien? ¿Qué más podemos observar de la gráfica? Fíjense ustedes que esta parábola se ha intersectado con las X en dos puntos. Esa parábola se ha intersectado en este punto y en este punto. Son dos puntos X, ¿no? O sea, vendría a ser dos puntos que están en la recta de las abscisas, 2x, ¿está bien? Entonces, x1 y x2. Recuerden que la semana pasada, cuando hemos hecho la solución de una ecuación cuadrática, decíamos que la ecuación cuadrática tiene dos soluciones, dos raíces, una x1 y una x2. Esas raíces se podían calcular ya sea por el método de aspa simple o, en todo caso, por la fórmula general. Bien, entonces, esas intersecciones que tiene la parábola con el eje de las X, las intersecciones son las dos soluciones de la ecuación cuadrática, es decir, son las raíces de la ecuación cuadrática. ¿Bien? Ya sea abierta hacia arriba o abierta hacia abajo, vamos a tener en este caso que se está intersectando la parábola con el eje de las X. Entonces, esta sería una solución y esta sería la otra solución de la ecuación cuadrática. Entonces vamos ya haciendo un resumen. Una parábola o bien se abre hacia arriba o bien se abre hacia abajo. ¿De quién depende? De A. ¿Quién es A? El coeficiente principal. Si es positivo, se abre hacia arriba. Si es negativo, se abre hacia abajo. ¿Qué más? La parábola, todas las parábolas tienen un vértice. Si es creciente, abierta hacia arriba, entonces se puede decir que el vértice vendría a ser el punto mínimo de la parábola. Y si es abierta hacia abajo, entonces la parábola tendría un punto máximo. Ese punto máximo vendría a ser el vértice. Al vértice le estamos llamando h, k para diferenciarlo de los otros puntos. Si esta parábola se intersecta con el eje de las X, se dice que entonces esos puntos de intersección vendrían a ser las soluciones de la ecuación cuadrática. Ahora, y si alguien por ahí estará pensando, profesor, ¿qué pasaría si yo grafico mi parábola y resulta que no se intersecta con las X? ¿Qué tal mi parábola había salido por acá arriba y no se intersecta? Entonces significa que esa ecuación, o sea, esa función evaluada en 0, esa función cuando y es 0, ¿está bien? No tendría soluciones reales, o sea, no tendría soluciones reales, ¿ya? Bien, igualito, ¿no? Si se abre para abajo y resulta que está más abajo, entonces, y no se intersecta con las X, significa que no tiene soluciones reales. Bien, entonces aquí, solamente ya, como para terminar esta primera parte, punto B, h, k es el vértice, x1 y x2 vendrían a ser las raíces de la ecuación, o también llamadas las soluciones de la ecuación cuadrática. Bien, ahora viene una parte importante. ¿Cómo se calcula el vértice? ¿Cómo se calcula el vértice? Es decir, este punto vértice es calculable. ¿Cómo se calcula ese vértice? Bien, por ejemplo, este vértice le corresponde una X y le corresponde una Y. La X vendría a ser el H y la Y vendría a ser el K. Lo mismo aquí, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calcula? Dicen, ¿ya? Bien. La parte H, fíjate aquí, mira, el vértice es h, k. Ya, la parte H se calcula de la siguiente manera. Menos B sobre 2A. Siempre. Menos B sobre 2A. Ese es el punto H. Entonces, ¿quién era B? B era el coeficiente del término lineal. Ya, pero tiene que ser el negativo de B. Menos B, dice.
y dividido sobre el doble del coeficiente cuadrático, o sea, el doble de a. Si reemplazamos en esta fracción menos b sobre 2a, vamos a encontrar el h, solamente la x se podría decir, ¿no? Solamente la abscisa, ¿ya? La parte h. ¿Y cómo se calcula el k? ¿Ya? Aquí al costadito dice, para calcular el k, ¿qué hay que hacer? Hay que reemplazar el valor obtenido en h, hay que reemplazarlo en la función, ¿ya? O sea, la función evaluada en ese h. Bien, yo sé que hablarlo aquí en simbólico, a veces algunos quizás por ahí no estarán todavía ¿no? Entendiendo quizás qué cosa es el h y qué cosa es el k o cómo se calcula, ¿ya? Entonces el h es más fácil de calcular, ¿no? Menos b sobre 2a, y el k dice que es evaluar a la función en ese h. Bien, vamos a graficar con dos ejemplitos, vamos a graficar la función. Pero para graficar la función, obviamente, se tiene que saber el vértice, ¿ya? Entonces, si queremos graficar la función, debo ubicar el vértice. El vértice es el punto clave, el punto inicial, el punto de inicio donde vas a graficar tu parábola, o en este caso, la parábola que vendría a ser la gráfica de la función, ¿ya? Bien, entonces, aquí nada más. A ver, de la clase pasada, a es el coeficiente del x cuadrado, o sea, aquí el a es 1, ¿ya? Si desean, lo vamos poniendo aquí al costadito. A, en este ejercicio, en esta función, a es 1, ¿ya? B es el que le acompaña lineal, más 4, o sea que b es más 4, simplemente 4, ¿ya? Y la c es más 3, pero si ustedes se dan cuenta, aquí no interviene c. Solamente necesitamos al b y al a. Entonces a es 1 y b es 4. Bien, punto de partida. Entonces, si queremos saber el vértice, necesito saber el h. Ponemos acá h. ¿Cómo se calcula h? H es menos b sobre 2a. Bien, entonces decimos acá menos b, pero b es 4. O sea, sería menos 4 sobre 2a. Sobre 2 veces a, que vendría a ser 2 por 1. Ahí está. Acá sale 2, menos 4 entre 2 es menos 2. Bien, entonces repito, menos 4 entre 2, porque abajo sale el producto, sale 2. Menos 4 entre 2, menos 2. Ahí está. Entonces ya tenemos el valor de h, ¿ya? O sea, esta h va a ser menos 2. Faltaría encontrar k. Para encontrar k, bien, esta es la parte, por favor, sencilla, pero guíate de este ejemplo que voy a proponerte, ¿ya? ¿Cómo calculamos el k? Dice, para calcular k, ¿ya? Debes evaluar a la función en h. O sea, nuestro h salió menos 2. O sea, quiere decir que la función hay que evaluarla en menos 2. Profe, ¿qué estás haciendo? Ya, dice que hay que evaluar f en h. H salió menos 2. Entonces, f en menos 2. ¿Qué significa eso? Que a la función que está en la parte de arriba, vamos a evaluar en menos 2. Evaluar en menos 2 significa que donde veo x, debo reemplazar por el valor menos 2. Por ejemplo, aquí donde dice x al cuadrado, voy a poner así, menos 2, que es la x al cuadrado, más 4x, que vendría a ser 4 por menos 2, ¿ya? Porque 4x, pero x está siendo reemplazado por menos 2, y todo esto más 3, ¿ya? Entonces, una vez más, ¿ya? Repetimos esta parte. Para hallar el k es evaluar f en h. H es menos 2. ¿Qué significa evaluar? Reemplazar a la x con menos 2. Sería menos x al cuadrado, sería menos 2 al cuadrado. 4x sería 4 por menos 2, más 3. Listo. El resto solamente es operar, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá ponemos k, a que es igual, operamos esta parte, ¿ya? En esta parte sería menos 2 al cuadrado, menos 2 al cuadrado es 4, ¿ya? Ahora, 4 por menos 2 es menos 8, o sea, menos 8, 4 menos 8, más 3. Bien, entonces operamos, 4 menos 8 es menos 4, más 3 es menos 1. Entonces quiere decir que acá nos sale menos 1, solamente son operaciones. Entonces, ya tenemos el valor de h, que es menos 2, y al haber evaluado y al haber operado, nos sale que k es menos 1.
Entonces, quiere decir que ya hemos encontrado el vértice. ¿Quién es el vértice? El vértice es la pareja h, k. En este caso, nuestro h, que es menos 2, ¿ya? Y nuestro k, que es menos 1. Ya está. Entonces, ya hemos encontrado el vértice de esta parábola. Encontrar el vértice es muy importante porque ya sabemos dónde va a empezar toda la gráfica de la función o la gráfica de la parábola. Bien, ahora seguimos trabajando. Tabulamos, dice. O sea, hay que encontrar algunas parejas de puntos, algunos pares ordenados para darle forma a la parábola, ¿ya? Bien, consejo que te va a servir, por favor, cuando estés trabajando. ¿Cuál es el consejo? Haces una tablita de tabulación donde pones x, y le vamos a poner 5 columnas. ¿Ya? 5 columnas. De las 5 columnas, en la parte central, ahí coloca el vértice. ¿Cómo es eso, profesor? El vértice. Menos 2, menos 1. Recuerda que el menos 2, si bien ese orpe es h y el menos 1 es k, pero el menos 2 le pertenece a las x y el menos 1 le pertenece a las y. Entonces ahí tenemos un primer punto. ¿Qué significa? Que en la parte central voy a colocar el vértice. Menos 2, menos 1. Ahí está. Bien, entonces ese es el primer consejo que te doy. Vértice lo ubico en la columna central. Y ahora le vamos a hacer creciente para la derecha y decreciente para la izquierda. Es decir, menos 2, hacemos creciente, sería menos 1 y 0. Ya está. Y para acá lo hacemos decreciente. Menos 2 sería menos 3. Y acá sería menos 4. ¿Para qué? Para buscar la simetría. Ahorita lo vamos a entender esto. Bien. ¿Qué significa menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 y 0? Vamos razonando de la siguiente manera. Si x es menos 2, y acá lo hemos demostrado, si esta x fuera menos 2, ¿cuánto sale la y? Menos 1. Recuerdan que al haber operado todo esto nos salió menos 1. Entonces, si yo reemplazo con menos 2, la y sale menos 1. Ese mismo razonamiento vamos a utilizar para el menos 3. ¿Cómo es eso? Si en lugar de la x reemplazáramos con menos 3, ¿cuánto nos daría el resultado? A ver, vamos a reemplazar con menos 3. Pero lo vamos a ir haciendo acá a manera de un borradorcito. ¿Ya? Eso se puede hacer en hojitas aparte también. ¿Cómo es eso? La función es x al cuadrado, pero lo vamos a reemplazar con menos 3. Entonces sería menos 3 al cuadrado más 4x, pero la x la estamos reemplazando con menos 3, o sea sería más 4 por menos 3 más 3. A ver, menos 3 al cuadrado es 9, 4 por menos 3 es menos 12, más 3. 9 más 3 es 12, menos 12 es 0. O sea, que cuando la x se reemplaza con menos 3, le hace corresponder un valor 0. Entonces, aquí le ponemos 0. Espero se haya entendido. ¿Cómo hemos hecho? Hemos reemplazado la función con menos 3. Y al operar nos ha quedado 0. Eso quiere decir que si queremos encontrar el otro valor, vamos a reemplazar de la siguiente manera. Mira. Vamos a reemplazar ahora con menos 4, o sea, la misma función pero con menos 4. X al cuadrado sería menos 4 al cuadrado más 4x vendría a ser más 4. Estoy reemplazando con menos 4, o sea, sería más 4 por menos 4 más 3, más 3. O sea, simplemente estoy reemplazando la misma función, pero ahora se está reemplazando con menos 4 para ver cuánto nos queda. Menos 4 al cuadrado es 16. 4 por menos 4 es menos 16, más 3. 16 menos 16 se cancela y queda 3. Quiere decir que cuando se reemplaza la función en menos 4, al final todo se reduce a 3. Le hace corresponder una y igual a 3. ¿Ya? Ahora, por favor, esta parte también es importante lo que voy a mencionar. Si nosotros reemplazamos con menos 1, ¿ya? Vamos a hacerlo simplemente para demostrarte algo, ¿ya? Si lo reemplazamos con menos 1, a ver, ¿qué va a pasar si reemplazamos con menos 1? Entonces, sería menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Ya, vamos a reemplazar ahí. Sería menos 1 al cuadrado, más 4 por menos 1, más 4 por menos 1, más 3.
Menos 1 al cuadrado es 1. 4 por menos 1 es menos 4, más 3. 1 más 3, 4. Menos 4, todo se cancela, queda 0. Ah, ya. Entonces quiere decir que cuando se reemplaza con menos 1, el resultado va a salir 0, la y va a salir 0. Ya, ahora vamos a reemplazar con 0. A ver si te das cuenta, ¿ya? Entonces ahí los que están viendo el video se estarán dando cuenta de algo, ¿no? Algo está pasando. A ver, vamos a reemplazar la x, lo vamos a reemplazar con 0. Sería 0 al cuadrado, ¿ya? 0 al cuadrado más 4 por 0 más 3. 0 al cuadrado 0, 4 por 0 0 y solamente quedaría 3. Entonces que cuando reemplace con 0 nos va a salir 3. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Qué observan aquí? Este es el vértice, ¿verdad? Ya. A su izquierda es 0, a su derecha 0. 2 espacios a la izquierda, 3. 2 espacios a la derecha, 3. ¿Y a qué se debe eso? Simplemente se debe a la simetría. Mencioné que la parábola es una figura perfecta en el sentido que es simétrica, ¿ya? Por lo tanto, y esa simetría justo pasa por su vértice, les mencionaba, ¿no? Justo por el vértice va a pasar un eje y ese eje va a ser el eje simétrico, ¿ya? Lo que va a dividir a la parábola en dos partes simétricas, ¿ya? Entonces, aprovechemos esta simetría al momento de tabular. ¿Cómo es eso, profesor, que debemos aprovechar? Ubicas tu vértice, que fue lo que hicimos, y luego evalúa en 2 puntos. Evalúa en 2 puntos. Y simplemente en los casilleros de allá le aplicas la simetría. Es decir, habíamos hablado de menos 3, nos salió 0. En menos 4 nos salió 3. Y no teníamos estos casilleros, no teníamos. Entonces, para encontrarlos hemos tenido que evaluar, ¿no? En menos 1 y nos salió 0, y cuando evaluamos en 0 salió en 3. A lo que yo me refiero es que ubicas tu vértice, evalúas un punto, evalúas otro punto y luego le aplicas la simetría. Si acá te sale 0, acá también va a salir 0. Si acá te sale 3, acá también va a salir 3. Solo que nosotros lo hemos demostrado, ¿no? Hemos demostrado que es simétrico por la izquierda y por la derecha, ¿ya? Pero cuando estemos trabajando así para resolver ejercicios, apliquemos la simetría porque ya está demostrado que sí se cumple. Bien, llegó el momento de graficar, ¿ya? A ver, haciendo un resumen, un pequeño repaso. Teníamos la función, esta es la función. Para graficar necesito conocer el vértice. ¿Y cómo hemos hallado el vértice? Hallando el h y hallando el k. Se encontró el vértice. El vértice se ubica en la columna central de la tabla y se decrece y se crece, ¿ya? Y luego evalúas en 2 puntos, te salen los correspondientes a y le aplicamos la simetría. Vamos a graficar ahora. La pregunta sería la siguiente, ¿no? ¿Esta parábola se abrirá hacia arriba o se abrirá hacia abajo? Entonces, para no estar adivinando, recuerda la teoría en la que dice que si el a es positivo, se abre hacia arriba, si el a es negativo, se abre hacia abajo. ¿Quién es a? A es el coeficiente del x al cuadrado, pero aquí hay un 1, y es 1 positivo, porque no está negativo aquí, entonces 1 positivo. Si es 1 positivo, entonces acá vamos a poner, ¿no? A es igual a 1, a es mayor que 0, entonces vamos a poner aquí, a es mayor que 0, y si a es mayor que 0, entonces significa que esa parábola se va a abrir hacia arriba. Bien, vamos a ubicar el vértice, ¿ya? Entonces lo primero que se tiene que ubicar es el vértice. Obviamente, que aquí estará 1, 2, 3, x positivas, para acá están las x negativas, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Hacia arriba estarán las y positivas, 1, 2, 3, 4, 5, recuerda que esto es infinito, y acá estarán las negativas, o sea, menos 1, menos 2, y así sucesivamente. ¿Dónde estará el vértice? El vértice está en el punto menos 2, x menos 2, o sea, de las x busco el menos 2. Aquí está el menos 2, ya, ahí está el menos 2. Y la y es menos 1. La y es menos 1. Entonces,
Quiere decir que el vértice va a estar ubicado en esta partecita, ¿no? Vamos a ponerle unos puntitos ahí, nada más, solamente para hacerle corresponder. Aquí entonces, en esta partecita, en este punto, ahí, en el punto -2, -1, aquí está el vértice, ¿ya? Y luego le vamos a hacer corresponder. Obviamente que esta parábola se va a abrir hacia arriba, pero ya sabemos dónde va a empezar. Bien, ubicamos el punto -3, x -3. Aquí está el x -3. Cuando es -3, la y es 0. O sea, significa que el punto es -3 y no sube nada ni baja nada. O sea, es 3,0. O sea, se queda en este punto. -3,0. Espero se haya entendido esta parte. Acá fue -2 y baja -1. -2 y baja -1. Acá está en el -3, pero no sube ni baja. O sea, se queda en el 0. ¿Ya? Bien, el otro punto sería en -4. ¿Qué pasa cuando es -4? Sube hasta el 3. Cuando es -4, sube hasta el 3. 3 positivo. Entonces, acá decimos, ¿no? Del -4 va a subir ligeramente, va a subir hasta la y igual a 3, la ordenada igual a 3. Ya está. Entonces, aquí estaría el tercer punto. Repito, vértice, este punto que se ha intersectado con las x y el punto -4 con 3. Y se va a hacer simétrico, pues, ¿no? Simétrico. A ver, entonces ya hemos evaluado estos puntos. De acá, faltaría estos puntos de acá. Entonces dice, el -1, cuando trabajas con la x -1, la y sale 0. Cuando estoy con -1, 0. O sea, no subo ni bajo. Ahí me quedo. Ahí está. Y ahora dice, si trabajo con la x0, aquí está la x0, sube hasta 3. Aquí. Justo en esta partecita de 0,3. 0,3 vendría a ser ahí. Listo. Entonces ya tenemos los puntos suficientes para graficar a nuestra parábola, ¿no? Entonces nuestra parábola va a empezar aquí, ¿no? Y se va a ir a infinito hacia arriba. Entonces vamos a ir graficando más o menos así. Va a pasar por ese punto, va a pasar por el -3, va a llegar al -2, no va a bajar porque ese es su punto mínimo. Y luego va a comenzar a subir, ¿ya? Entonces va a subir, va a pasar por ese punto y comienza a hacerse infinita, ¿no? Es infinita la parábola. Bien, entonces, ustedes con un mejor pulso, ¿ya? Que el profesor, le va a salir una parábola simétrica ahí, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, esa parábola que ustedes observan ahí, que en realidad se basa en infinito, vendría a ser la gráfica de qué función, de esta función, de la función, ¿qué función? X al cuadrado, ¿ya? Más 4x más 3. Ya está, entonces esa gráfica le corresponde a esta función. ¿Dónde está su vértice? Está en el punto -2, -1. Este es el punto -2, punto y coma, -1. Bien, ¿dónde se intersectó? ¿Dónde se intersectó con la x? Se intersectó en el -3 y en el -1. Entonces quiere decir que aquí tendríamos un x1 y aquí tendríamos un x2, donde x1, que es igual a -3, y un x2, que es igual a -1. ¿Qué cosa eran x1 y x2? Eran las raíces de la ecuación. Quiere decir que si nosotros igualamos esta función a 0, si le igualamos la función a 0, nos va a salir dos soluciones, una -3 y la otra que es -1. Bien, entonces esa vendría a ser la gráfica de esa parábola. ¿Bien? Para reforzar esta idea, aquí se ha aprovechado para explicar parte por parte. Vamos con el segundo ejemplo, donde lo vamos a hacer más ligero, más rápido. ¿Está bien? Ya teniendo en cuenta que se ha explicado aquí paso por paso, ¿ya? Bien, empezamos. A ver, primero que nada, ¿qué observamos? Que ¿quién es A? A es el que le acompaña al X, profe, hay un menos, o sea, significa que hay un -1. Entonces A es -1, ¿está bien? ¿Y quién es B? B es +6, B es 6 positivo. De aquí se observa que A es -1. Ya, entonces quiere decir que A es negativo.
Entonces quiere decir que el A es menor que 0, es negativo. Y si es menor que 0, significa que la gráfica de esa parábola será abierta hacia abajo. ¿Bien? Entonces, ya hemos, encontrado hacia dónde se va a dirigir la abertura de la parábola, de esa función. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a encontrar nuestro vértice. Y para encontrar el vértice, necesito conocer el h y el k. Pero el h, para calcular el h, dice lo siguiente. Si quieres calcular h, es menos b entre 2a. Entonces va a ser menos b. Pero el b es 6. O sea, menos 6 entre 2a. Entre 2a. Pero a es menos 1. O sea, entre 2 por menos 1. Bien, operaciones mentales nada más. 2 por menos 1 es menos 2. Y si dividimos menos 6 entre menos 2, nos va a quedar más 3, porque menos entre menos es más. O sea, más 3, mejor dicho, 3 positivo. Espero hayas entendido. 2 por menos 1 es menos 2. Menos 6 entre menos 2 es más 3. Ya tenemos el h. Si ya tenemos el h, vamos a poder calcular k. Y aquí te explicaba, ¿no?, cómo se calcula k. K es reemplazar a la función en ese h que has encontrado. Aquí el h salió 3. Quiere decir que la función la tenemos que evaluar en 3. ¿Qué significa? Que donde veo x, debo reemplazar con 3. ¿Por qué con 3? Porque h salió 3. Entonces aquí sería menos x al cuadrado, pero estamos reemplazando con 3, o sea, sería menos 3 al cuadrado, más 6 por x, mejor dicho, 6 por 3. Y esto que se está restando, 5. Seguimos operando. K. ¿A qué es igual K? A ver, 3 al cuadrado es 9, pero con el negativo, entonces es menos 9. Recuerda que el negativo está fuera del paréntesis. Si estuviera dentro, se convertiría en positivo, ¿ya? Ahora, 6 por 3 es 18, entonces más 18, menos 5. Operaciones. Menos 9 más 18 es más 9, y más 9 menos 5 es más 4. O sea, simplemente nos queda 4. Conclusión. ¿Qué hemos obtenido? El h, que es 3, y el k, que es 4. O sea, ya tenemos el vértice. El vértice es la parejita h, k. O sea, h, que es 3, y k, que es 4. Ya tenemos el vértice. Entonces, una vez que ya está el vértice, entramos a la tabulación. Les recomendaba que el vértice se coloque en la columna central. Entonces vamos a poner aquí 3 y 4. Ya está. Luego hacemos creciente y decreciente. Creciente, 4 y 5. Decreciente, 2 y 1. Entonces, evaluemos estos dos. Evaluemos y luego le aplicamos la simetría. ¿Qué significa evaluar? Aplicamos en 2, o sea, evaluamos f en 2. F en 2. ¿Qué cosa es f en 2? Es reemplazar el valor 2 en la función. Entonces sería menos x al cuadrado, o sea, menos 2 al cuadrado, ¿ya? Menos 2 al cuadrado, más 6x. Estamos reemplazando la x con 2, o sea, 6 por 2, menos 5. Ya está. 2 al cuadrado es 4, entonces nos queda menos 4. 6 por 2 es 12, más 12, menos 5. Entonces, menos 4 menos 5 es menos 9. Menos 9 más 12 es más 3. O sea, que dice que aquí nos queda 3. ¿Qué significa? Que cuando hemos reemplazado con el 2, el resultado sale 3. O sea, quiere decir que aquí le corresponde 3. Ya está. Entonces, ya hemos calculado un punto más, el punto 2,3. Seguimos. Pero evaluamos ahora ya no con 3 ni con 2, sino que ahora vamos a evaluar con 1. ¿Ya? Evaluamos con 1. Entonces aquí sería la función evaluada en 1. La misma función sería menos x al cuadrado, o sea, menos 1 al cuadrado, más 6x, más 6 por 1, menos 5. 1 al cuadrado es 1, entonces nos queda menos 1, 6 por 1, 6, o sea, más 6, menos 5. Menos 1 menos 5 es menos 6, más 6, todo sale 0.
Entonces quiere decir que cuando se reemplace con 1, va a salir 0. Ya está. Entonces aquí completamos con 0. Listo. Le aplicamos la simetría, ¿no? Si esta es la simetría del punto, el eje simétrico, entonces significa que si acá a la izquierda está el 3, a su derecha también va a estar el 3. Si acá está el 0, acá también va a ser 0. Y obviamente si tienen por ahí un poquito de tiempo, reemplacen aquí la función en 4 y van a ver que les queda 3. Cuando reemplacen en 5, les va a quedar 0. Tienen ahí para que comprueben que eso es cierto, ¿ya? O si es que eso es cierto. Bien, ahora ya está. Ya tenemos nuestro vértice y ya tenemos algunos puntos para ubicar en el plano cartesiano. Vértice es 3,4. Entonces, recuerda que para acá tenemos las x positivas, ¿no? Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, y esto sigue. Para acá las x negativas, menos 1, menos 2. Para arriba las y positivas, 1, 2, 3, 4, 5 y se va al infinito. Y obviamente acá las negativas, ¿no? Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y también se va hasta el infinito negativo. Bien, pero ¿dónde está el vértice? El vértice está en x3. x3. Aquí está el x3. ¿Ya? Pero x3 y para arriba 4. Para arriba 4. Entonces, vamos a ubicar más o menos aquí, ¿no? En el punto 3, ahí en el x3, bien, va a subir hasta 4. Hasta ahí. Hasta aquí. Bien. Entonces, en este puntito que está ahí, ahí va a estar el vértice. Ahí va a estar el vértice. También hemos señalado que como el A es negativo, como esto aquí el A es negativo, esa parábola se va a abrir hacia abajo. ¿Bien? Ya tenemos ubicado el punto 3,4, que es el vértice. El otro punto que vamos a ubicar es el 2,3. O sea, el 2 sube 3. Entonces aquí aproximadamente, ¿ya? Vamos a hacerlo así nada más. El 2,3. Y el otro punto es el 1,0. 1, 0, o sea, se queda en el mismo 1. ¿Ya? 2 subía hasta 3. 2 sube hasta 3. Pero el 1 se queda en su sitio. Ahí está. Entonces ya tenemos el lado izquierdo, ¿no? El brazo izquierdo de la parábola. Y por el otro lado también, ¿no? Cuando es 4, cuando el x es 4, sube 3. Cuando es 4, sube 3. Entonces aquí pues, ¿ya? En ese punto. Y cuando es 5, se queda en su punto. Cuando es 5, se queda en su punto. Ya está. Bien, entonces con un poquito más de precisión, ¿no? Un buen pulso, nos va a salir una parábola perfecta. Significa que esta parábola tiene su brazo izquierdo por ahí, pasa por ahí, bien, y obviamente por acá en este lado, brazo derecho, pasa también por ese punto y se va, pues, ¿no? Hacia el infinito negativo. Bien, este puntito es el vértice es 3,4, o sea que aquí tenemos 3,4 vértice. Aquí tendríamos el x1, aquí tendríamos el x2. x1 es 1, x1 es 1 y x2 es 5. Entonces, ¿qué cosa eran el x1 y el x2? Las raíces de la ecuación cuadrática cuando esta función se iguala a 0. ¿Bien? Entonces, los tres elementos bastante importantes de esta parábola son su vértice y, bueno, y si es que hubiese la intersección con la x, ¿no? Porque recuerden que hay casos en los que no se intersecta. ¿Bien? Entonces, graficado la función, ¿no? Esta función que hemos graficado es la función f, pero esa función f es menos x al cuadrado, ¿ya? Más 6x, todo esto menos 5. Ya, voy a hacer la gráfica de esa función. Bien, haciendo un último repaso y ya para terminar, diríamos lo siguiente, ¿no? Si esta función te preguntan cuál es su punto máximo, su punto máximo sería el punto 3,4, no tiene un punto más alto. ¿Bien? ¿Está bien? Y si te dicen cuál es su valor máximo,
su valor máximo va a ser 4 cuando x es 3. En la siguiente clase vamos a resolver problemas utilizando el mínimo y el máximo, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el máximo valor para la función? Su máximo valor va a ser 4. Este va a ser su máximo valor, 4. ¿Y en qué valor de x se da que esa función sea máxima? En x igual a 3. ¿Ya? O sea, el x es 3 y esto hace que la función sea máxima. Y su valor máximo es 4. ¿Bien? En cambio, en este caso sería el valor mínimo. ¿Cuál es el punto mínimo? El punto mínimo es menos 2, menos 1. ¿Cuál es su mínimo valor? El mínimo valor es menos 1. ¿Y para qué valor de x se da que la función es mínima? Para x igual a menos 2. ¿Ya? Entonces, cuando estemos haciendo la siguiente clase, ya les hago un pequeño adelanto, van a ver algunas situaciones comerciales, algunas situaciones de la vida real, donde te preguntan el valor máximo o el valor mínimo indirectamente. Entonces, cuando te piden el máximo de una cuadrática, significa que tengo que buscar el vértice de la cuadrática, el vértice, el máximo. Si te dicen el mínimo, igualito, me ubico en el vértice. ¿Bien? Listo, jóvenes. Este es un pequeño repaso de la parte teórica de cómo se verifica una función y estaremos viendo las aplicaciones de esta función cuadrática en la resolución de problemas. Cuídense mucho, un saludo fraterno.